tiempo atrás, dentro de uno de los mensajes, nosotros explicamos la diferencia que existe entre el nacimiento de un par de gemelos con un par de mellizos. No sé si se acuerdan. ¿Cuál es la diferencia? En que el par de gemelos que nacen de la misma madre, del mismo vientre, vienen con muchas afinidades físicas y también personales, lo cual los hace gemelos. Son dos personas casi idénticas. Bueno, un mellizo es algo diferente, porque un par de mellizos son dos personitas, dos bebés que nacen, pero nacen con diferentes características físicas. En este caso, Jacob y Esaú fueron mellizos, ¿verdad? Uno fue pellizo, dice la palabra, pelirrojo, y Jacob, por otro lado, pues nació de otra manera. Dice la palabra que mientras a uno le gustaba más la caza, andar allá en los montes cazando animales, pues al otro le gustaba más estar en casa, ¿verdad? Pues ahí, hogareño, preparando comida, el consentido de mamá, pensando inclusive qué preparar de comer para cuando llegara su hermano de la casa, ¿no? Y pues surgió en una ocasión cuando llegó Esaú, quien no estaba tan preocupado por lo que era la primogenitura, ni la herencia espiritual, ni la bendición, ni nada de estas cosas, porque Esaú era un poquito indiferente a todas estas cosas, ¿verdad? Aunque él era el primogénito, porque él había nacido primero. Él estaba más interesado en la caza, en la cacería, allá en toda actividad silvestre. Pero por otro lado, pues Jacob, sí, él estaba pues más inclinado, más interesado en lo que era la primogenitura, porque él sabía que lo que representaba para él el ser el primogénito de la familia, la bendición doble y otras cosas, ¿verdad? Pues Jacob se valió de esto. Cuando en una ocasión, dice la palabra en Génesis capítulo 25, si quieren nomás anótenlo ahí como referencia, que él preparó una especie de guiso para que cuando su hermano regresara de la casa, de la cacería. ¿Sí? Pero ya Jacob ya tenía un plan. Acuérdense, mientras uno era indiferente a la bendición de la primogenitura, el otro no lo era. Así que Jacob se dispuso a orquestar un plan, prepara un guiso rojo para cuando Esaú llegara de cazar. Y sí, llegó Esaú, poquito después llegó cansado, con hambre, y pues cuando vio el guiso que su hermano había preparado, le dice: vengo cansado y tengo mucha hambre, dame un poco de tu guiso. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob? Pues sí te la voy a dar, pero hagamos un trato, ¿verdad? Hagamos un trato. Te la doy a cambio de que me vendas tu primogenitura. Y como dijimos, a Esaú, él no estaba muy interesado en esto. Pues él dice: bueno, tengo hambre, vengo cansado, si no como, voy a morir. Y si mantengo mi primogenitura, pues al final voy a morir. ¿Y de qué me va a servir? Total que Esaú acepta el negocio de Jacob y le vende su primogenitura por un plato de comida. Al final del texto dice un plato de lentejas, ¿verdad? Pero este era un guiso de color rojo, de acuerdo a la escritura. Por lo tanto, a Esaú, después de ese acontecimiento, se le cambió el nombre a Edom. Ya la gente ya lo empezó a conocer como Edom, a Esaú. Edom significa, dentro del lenguaje de aquel entonces, significa rojo. Rojo, por esa razón, ahora Esaú pasó a ser Edom, así como también Jacob después pasó a ser Israel, ¿verdad? Esto fue un acontecimiento que sucedió, ya muchos lo conocían quizás desde el libro del Génesis.
Bueno, Edom, hermano, Edom después, tiempo después de todos estos acontecimientos, se convirtió en una ciudad que se encontraba en la ciudad de Petra, allá en Edom, ¿verdad? Una ciudad que estaba labrada en una zona muy, muy rocosa, por supuesto, una ciudad que le proveía a Edom, ¿verdad?, una seguridad. Ellos desde el principio decidieron alejarse de Dios. O sea, ellos vivían sin Dios. Ellos rechazaban ellos toda su vida como nación vivieron rechazando a Dios. ¿Sí? Ellos inclusive como nación, como cultura, se convirtieron en personas, en habitantes con mucha sabiduría. Inclusive ahí en ese lugar, en Edom, se promovía mucho la sabiduría filosófica, donde venían muchas naciones a ese lugar, a Edom, a escuchar la sabiduría de los sabios que había en ese lugar. Inclusive pagaban grandes cantidades de dinero para escuchar a un hombre que les impartiera sabiduría. Claro, filosofía de hombres y todo, ¿no? Porque acuérdense, ellos no creían en Dios, ellos rechazaban a Dios, y pues eso los llevó al pecado del cual hoy vamos a hablar, el pecado de Edom, ¿verdad? Y dentro de este rechazo y este distanciamiento con Dios, pues ellos también incursionaron en lo que fue la brujería, el paganismo y todas estas cosas, pues comenzaron también a practicarse en el territorio de Edom, allá en la zona rocosa, ¿verdad? Eso fue también, pues como decimos, consecuencia de su rechazo a Dios. Ahora, como pudimos ver, hermano, después en el contexto de lo que pasó allá con Esaú y con Jacob, después de esto, cuando Esaú se dio cuenta del engaño y de la trampa que su hermano Jacob le había tendido, pues entró en ira, ¿verdad? Porque pues se dio cuenta que lo había estafado, lo había robado. Y mucho más después, que se hizo pasar por su hermano y su madre se confabuló con él, Rebeca, con Jacobo, y lo que pasó, pues eso causó un gran daño entre ellos, siendo hermanos, a tal punto que pues Jacob tuvo que salir huyendo de Canaán, porque ya Esaú, por causa del engaño y de la trampa, pues ya había determinado matar a su hermano, ¿verdad? Entonces, entre ellos, por causa de todo esto, a partir de entonces se desarrolló una lucha entre ambos, ¿verdad? Donde pues el odio, la amargura, hermano, nunca se lograron curar entre ellos, ¿verdad? Nunca. Aunque dice la palabra al final de esta historia de Esaú y de Jacob, que ellos lograron una reconciliación al final. Se perdonaron y todo, se reconciliaron, pero ese daño y ese recuerdo, ese despojo de la primogenitura, de la bendición de Abraham, pues quedó enraizado en el corazón de los habitantes de Edom. Acuérdense, después de Esaú se convirtió la nación en la ciudad de Edom, ¿verdad? Pero ellos pues guardaron ese recuerdo, guardaron ese odio a partir de entonces, aunque los hermanos en sí se reconciliaron, ¿verdad? Hubo una reconciliación en ellos, pero ellos, después de ahí, por los recuerdos y por lo que había pasado, no desarrollaron otra cosa entre ambos pueblos, sino que esto: odio, resentimiento, amargura, ¿verdad? Y esto, hermano, no cambió, ni siquiera cuando se convirtieron en dos grandes naciones. Por el contrario, hermano, podemos ver cómo el pueblo de Edom manifestó un odio y una amargura hacia Israel a través de toda su historia. O sea, así fue como se dieron las cosas, hasta la existencia de Edom, por supuesto, ¿verdad? Recordemos que pues ya para entonces todo esto ya había pasado. O sea, lo que pasó entre Esaú y Jacob ya había pasado, ya siglos atrás.
pero eso no quitaba, hermano, que ellos eran hermanos de sangre. O sea, al final ellos eran hermanos de sangre. ¿Por qué razón? Porque eran hermanos del mismo Padre. Hijos del mismo Padre, hijos de la misma madre. Por lo tanto, ellos seguían siendo hermanos, aunque estuvieran enemistados, aunque estuvieran separados, aunque todo ese odio y ese resentimiento con el paso de los años, de los siglos, hubiera estado entre ellos, ellos seguían siendo hermanos, especialmente ante los ojos de Dios. Pero como ya muchos sabemos, Jerusalén, Israel, ellos constantemente se apartaban de Dios. Israel no fue una nación muy fiel a Dios, por supuesto. Ellos caían constantemente en idolatría, constantemente se alejaban de Dios. Inclusive ya todo estaba anunciado por Dios a través de los profetas, de los juicios que vendrían sobre Israel por causa de su abandono a Dios. Lo que pasó, por ejemplo, allá en la deportación de Israel a Babilonia, ya había sido anunciado por parte del profeta Jeremías de igual manera. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas y Él ya sabía que su pueblo, aunque ya los había perdonado, ya los había vuelto a reunir, Dios ya sabía que ellos tarde que temprano lo volverían a abandonar, ¿verdad? Y fue en uno de esos tantos juicios que Dios desató sobre su nación que llegó el día de la profecía a cumplirse por medio del profeta Jeremías de que Israel sería llevado cautivo a Babilonia. Ya muchos conocemos cómo se dieron los acontecimientos. Llegó el día del juicio para Israel, ¿verdad? Por causa de abandonar a Dios. O sea, Israel, pues ahora sí que cosechó lo que sembró. No que Israel quedó como inocente, como víctima, no. Mira, todo lo que le pasó a Israel y de lo que vamos a hablar el resto del mensaje, todo fue consecuencia de sus obras, Israel, de su abandono a Dios, de su idolatría que ellos practicaron aún teniendo a Dios de parte de ellos. Ellos abandonaban a Dios constantemente. Y les llegó el día de su juicio, ¿verdad? El cual, como dije hace un momento, los llevó a la deportación allá, a la ciudad de Babilonia, en una deportación, una cautividad, que duró muchos años, ¿verdad? Cosa, hermano, que pues alegró a Edom, ¿verdad? No crean ustedes que el pueblo de Edom llegó a condolerse por este juicio a Israel, aunque eran vecinos, eran ciudades vecinas, no estaban tan separados, pero eran dos naciones que estaban divididas por causa de lo que sucedió, y por causa del juicio de Israel, Edom se alegró, dice la palabra, que ellos se alegraron de lo que le había sobrevenido a Israel, ¿verdad? Inclusive fue durante el ataque de los habitantes, de los babilonios contra Israel, donde el pueblo de Edom, del cual estamos hablando, vecino de Judá, en lugar de mostrar solidaridad con Israel, o sea, sus hermanos, porque acuérdense, eran sus hermanos, ellos se hicieron a un lado, poniéndose del lado de los enemigos de Israel. ¿Qué hicieron? Se pusieron del lado de los caldeos. No hicieron nada por auxiliar a sus hermanos. Hermano, esta actitud de abandono de parte de Edom trajo como consecuencia el juicio de Dios sobre Edom, ¿verdad? Porque al poco tiempo, así como Dios usó a los caldeos para llevar cautivo a su nación, así también Dios usó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que de igual manera llevara cautivos a los edomitas de igual manera. Y después, al poco tiempo, destruir completamente esa nación. Amén. Porque si vemos en el versículo 10, vamos a dar lectura, nuevamente dice, vamos a ir por partes, y en el versículo 10 dice, ahí está el profeta Abdías hablando inspirado por Dios,
dentro de esta profecía de juicio sobre Edom. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y es curioso, hermano, porque hoy en la actualidad escuchamos más Israel que de Edom. Ya de Edom ya no se escucha nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Edom fue destruida. O sea, el pecado de Edom fue precisamente ese, el abandono de sus hermanos. El haberse puesto del lado de sus invasores y el no haber hecho nada por auxiliar a sus hermanos, lo cual fue la nación de Israel, ¿verdad? Edom los abandonó y por lo cual pues le vino el juicio de igual manera. Y luego dice el versículo 10 nuevamente, lo voy a leer, dice, por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Veamos cuál fue el dictamen del profeta Abdías sobre Edom, en el versículo 10. Como podemos ver dentro del texto del versículo 10, hay dos anuncios que el profeta le da a Edom. Uno de ellos es, serás esclavo. Y sí, como dije hace un momento, al poco tiempo, Babilonia invade a Edom y son llevados cautivos. Juicio cumplido. Versículo, el siguiente juicio es, serás exterminado. Amén. Ahora, recordemos, hermano, con esto, que Jacob y Esaú, como dije hace un momento, eran hijos del mismo padre, ¿correcto? ¿Quién era el padre de ellos? Isaac. Pero pues el daño quedó dentro de la descendencia. El daño quedó, la amargura quedó dentro de estos dos pueblos. Al final de cuentas, ellos seguían siendo hermanos, ¿verdad? Entonces, como yo decía hace un momento, la intención de este mensaje, hermano, es que nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, podamos tomar de estos acontecimientos una enseñanza que esperemos logre cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de mirar a los demás. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, pues todos los que estamos aquí somos hermanos, ¿verdad? Oye, ¿por qué somos hermanos? Pues porque somos hijos del mismo Padre, que es Dios. Es verdad, así lo enseña la Biblia. Y pues nos quedamos con eso. Pero, ¿qué hay de los que están allá afuera? ¿Qué hay de la gente que no conoce a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud y nuestra conducta hacia ellos? ¿Ya? Generalmente nosotros como iglesia, como cristianos, pues nos concretamos más en demostrar lo que es la compasión, el amor, la misericordia entre nosotros, ¿verdad? Inclusive entre nosotros, pues aprendemos a hablar el mismo lenguaje. Y aprendemos de igual manera a procurarnos unos con otros por la razón de que somos hermanos de la fe, hermanos en la fe, ¿verdad? Y porque hemos nacido de nuevo, Cristo nuestro Salvador y todo, y no tiene nada de malo, al contrario, eso es muy bueno y eso es lo que debemos de hacer. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es nuestra conducta saliendo de aquí con los que están allá afuera? ¿Cómo los estamos mirando? Pero es que ellos no son cristianos. Ellos no creen en Dios, por lo tanto, pues ellos están aparte. Es verdad, quizás lo que nos separa de ellos es nuestra fe, ¿verdad? Pero acuérdense, nuestra fe se nos fue dada con un propósito, para la cual seamos luz allá afuera, pues llevando el evangelio de Cristo y demostrando con obras de piedad de que nosotros hemos conocido al Dios verdadero, ¿correcto? ¿Cómo estamos viendo a los demás? ¿Cómo los consideramos nosotros a todas las personas que están allá afuera, verdad? Acuérdense, aquí había un parentesco legítimo. Eran hijos del mismo padre, que fue Isaac. De acuerdo a la naturaleza humana, para volver al punto en el cual me acabo de quedar, todos, hermanos, todos tenemos un padre común que fue Adán.
¿Estamos de acuerdo? Adán, mi padre, no, mi padre es Dios. Bueno, de acuerdo a la Biblia, Adán, siendo el primer ser creado, él pasó a ser el padre de todos los hombres. Somos hijos de Adán, ¿verdad? Somos hijos de Adán de acuerdo a la Escritura. Somos hijos del mismo padre. Adán es el padre común de todos, los creyentes y los no creyentes, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, para Dios, todos los hombres son nuestros hermanos. Y los hermanos en Cristo son nuestros dobles hermanos, con los que vamos a pasar la eternidad allá en el cielo. ¿A qué voy con esto? Bueno, descubriendo hoy, o quizás ya lo sabías, pero no lo tenías muy en claro, descubriendo que la gente no creyente deben de ser vistos por nosotros como nuestros hermanos por causa de Adán. Creo yo que esto nos serviría un poco a ti y a mí para poder cambiar nuestra actitud en la forma en la que los estamos viendo o en la forma en la que los estamos tratando, ¿verdad? Que esa misma compasión, ese mismo amor, también la podamos ejercitar con ellos allá afuera, ¿verdad? Y no porque no son creyentes como nosotros, significa que ya no podemos practicar todas estas cosas con ellos. Sí, las practicamos con nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, pero ¿qué hay con los que están allá afuera? Pareciera ser que a Edom, ante el ataque de Babilonia a Israel, se le olvidó este punto. Se le olvidó que ese pueblo el cual estaba siendo masacrado por los caldeos, se les olvidó que ellos eran sus hermanos, ¿verdad? Se les olvidó que eran sus hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque ellos provenían de Jacob, y Jacob fue el hermano de Saúl, del cual ellos provenían. Entonces fue ese punto que se los olvidó a ellos, que en lugar de mirar, de quedarse mirando cómo eran castigados los israelitas, ir y meter la mano por ellos, dice aquí el texto que ellos se hicieron a un lado. Y veamos lo que dice el versículo 11, dice, el día que estando tú delante, o sea, ahí estaban los edomitas. Ellos estaban viendo cómo Babilonia estaba llevándose cautivos a sus hermanos. Ellos estaban viendo. No es que les contaron, ay, mira qué desgracia. No, es que ellos estaban ahí. Acuérdense, estas palabras de Abdías son un juicio para Edom por causa de lo que ellos hicieron. Y dice, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Y luego le dice, y tú eras como uno de ellos. O sea, no se vio ahí la diferencia. Edom se quedó mirando. Por eso dice el profeta, eras como cualquiera de ellos al final. Siendo tus hermanos, no metiste ni siquiera las manos por ellos, pero eso sí, te recreaste mirando cómo ellos estaban siendo oprimidos en ese momento por los adversarios, ¿verdad? Edom, es como que les dijo, Edom, tú viste cómo se llevaban cautivos a tus hermanos, y en lugar de ayudarlos, te pusiste de parte de sus enemigos. Sí, hermano, porque el no hacer nada por alguien cuando vemos que está en necesidad, es como que nos ponemos de parte del opresor, ¿verdad? Es como que estamos con nuestra indiferencia, ¿verdad?
y nuestra falta de acción rectificando lo que le está pasando a esa persona. ¿Cuál es el impulso del ser humano ante una situación así? Yo no sé tú, pero el impulso es, pues, suéltala, voy, me meto, aunque me den mi garrotazo, pero al menos yo hago algo, ¿no? Yo meto mis manos, porque ¿a quién le va a gustar? ¿Quién está de acuerdo que ves cómo golpean a alguien y tú te quedas como si, al contrario, disfrutando? ¿Qué hace hoy la gente hoy en día cuando pasa algo así? En lugar de meter la mano, el selfish. A mí, hermano, te lo confieso, y soy hombre y todo, pero a mí me repudia, oílo bien, me repudia ver personas grabando con su celular este tipo de acontecimientos. Me repudia ver cómo una persona ve un accidente en la carretera y en lugar de bajarse a ayudar, y se bajan con el teléfono a grabar ahí a los ensangrentados, el vehículo, el pleito aquí, el conflicto allá. Ahora ya todo el mundo quiere grabar las cosas que pasan, porque todo el mundo quiere hacer noticia. Se nos olvida qué tan lejos estamos. Muchos, espero que de aquí ninguno, porque espero que ninguno de los de aquí sean así, pero qué tan lejos está la gente de parecerse a Edom, ese pueblo que aborrecía a Israel, la nación de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que hacían. Hermano, es muy común, y si estamos de acuerdo, es muy común escuchar a personas decir, por ejemplo, estamos frente a un pleito, ¿no? Bueno, yo no me meto, ¿verdad? El problema es de ellos. Muchas veces pudiendo quizás nosotros de alguna manera impedir un daño mayor hacia alguien, pues no hacemos nada y decimos, porque es más cómodo, ¿verdad? Y no es una reprensión para nadie, ¿okay? Porque ahí puedo estar yo también. Es cómo nosotros estamos considerando a las personas. No porque no son cristianos, no compartimos la misma fe, dejan de ser seres humanos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Mas ahora que sabemos que para Dios, delante de Dios, son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque venimos del mismo padre que fue Adán, ¿verdad? Y ahora esto, antes de continuar, esto nos ayuda a entender un poco. Cuando yo preparaba el mensaje, me ayudó a entender un poco cómo, por ejemplo, los misioneros que andan por todos los países allá llevando el evangelio, pasando por hambres, por persecución, por enfermedades y por tantas cosas con tal de llevar el evangelio a otras personas. ¿Qué es lo que los mueve a hacerlos? Inclusive uno se puede preguntar y decir, ¿pero por qué lo hacen? Ni siquiera los conocen. No es que no los conozcan o que sean o no cristianos o que les caigan bien o les caigan mal. No, es que ellos han entendido algo que quizás muchos de nosotros no hemos entendido, ¿verdad? Que esas personas que van, donde van a esos lugares a rescatarlos, que practican la brujería, el vudú, que los matan, que hacen de todo, ese amor por esas almas es debido a que estas personas han entendido que aunque no son sus hermanos, no comparten la misma fe, ellos comparten con ellos un parentesco paterno a través de Adán. Son nuestros hermanos. De hecho, aunque no sean cristianos, nos debe de doler, pero es ese gesto, es esa actitud la cual Dios intenta promover en esta mañana a nuestras vidas a través de esta palabra, hacia nuestros semejantes. Vamos a decirlo así, hacia nuestros semejantes. No es porque es nuestro hermano de sangre o nuestro hermano en la fe, es un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto para Dios no difiere mucho que tú lo trates con la misma compasión, con la misma misericordia al no creyente como lo haces con el que sí es creyente. Para Dios no difiere, ellos son
seres humanos, y así como Él se duele con lo que nos pasa a nosotros, pues Dios también se duele con lo que les pasa a ellos, ¿verdad? Y mucho más que estos hombres o estas mujeres que no tienen a Dios, pues ¿para dónde van cuando mueren? ¿Tú crees que eso no le duele al corazón de Dios? Por supuesto que sí. Y es ese amor, es esa misma compasión llevada por este entendimiento que muchos hombres tienen hoy en día cuando aprenden a ver a los seres humanos de esta manera, lo que los mueve, lo que los motiva a ir y estar allí para atentos. Acuérdense, Dios está mirando constantemente de qué manera nosotros respondemos ante las necesidades que otros tienen. De hecho, cuando tú vas por la calle y ves a un pordiosero ahí pidiendo dinero, aunque tú haces como que no lo ves, ¿verdad? Muchos hacen como que no los ven, se voltean o se cruzan la calle. Dios está observando. Mira, cada que haya una oportunidad en la cual nosotros debemos mostrar misericordia y compasión, hermano, cada que se presente una oportunidad, acuérdate, hay unos ojos mirándome para ver cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder. Tal vez ni el mismo pordiosero se dio cuenta que lo ignoraste o como que hiciste que no lo viste, pero Dios vio. Dios contempló nuestra manera en la cual nosotros nos comportamos frente a la necesidad de los demás. ¿Por qué? Porque Él nos está escudriñando. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que nosotros fomentemos dentro de nosotros todo esto que Dios quiere que haya en nosotros como hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, ahora que estamos en la luz, ¿sí? Ahora podemos con más razón poder practicar y poner por obra todas estas cosas, y viendo a los demás que están en necesidad, sean hermanos o no en la fe, pues de la misma manera como tus hermanos, como que es tu hermano en la carne. Nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a verlo de esta manera, ¿verdad? Porque sí o no es verdad, si le pasa algo a tu hermano en la carne, te duele más que si le pasa a alguien que no conoces. Eso es algo muy común. Pero ponte a pensar esto, para Dios, ¿no crees tú que tanto tu hermano o tu hermana que pasan por alguna necesidad o algún daño, no duelen igual al corazón de Dios como si le pasara a alguien que no conocemos? De la misma manera. Entonces, ¿por qué nosotros diferimos ahí? ¿Por qué nosotros nos volvemos más solidarios con los que son nuestros, con los nuestros, y nos volvemos indiferentes con los que no lo son? Esa es una actitud que esperemos que pueda llegar a cambiar en nosotros, porque delante de Dios, pues todo esto nos va a contar. ¿Sí? Nos va a contar. ¿Qué va a pasar si nosotros no imitamos esa misma dádiva, esa misma compasión de parte de Dios cuando otros se equivocan con nosotros, cuando otros fallan o cuando otros están en necesidad? ¿Cómo nosotros vamos a justificar esa conducta en el día del juicio delante de Dios, cuando sí, nosotros sí demandábamos perdón, compasión y todas esas cosas y no la dimos a otros? ¿Ustedes creen que esto nos va a contar o no nos va a afectar de alguna manera? Yo creo que sí. Y al final del texto vamos a confirmar cómo sí, de verdad, al final habrá un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Hacia lo que hicimos o no hicimos. Continúa el 12 diciendo, dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. ¿Saben lo que hacían los edomitas, hermano? Ellos, no, porque en ese tiempo no había teléfonos, pero si los hubiera habido, los edomitas hubieran estado filmando. ¡Ay, mira cómo le cortan la cabeza a aquel! ¡Grábalo! Mira cómo
¿Cómo lo azotan a aquel? Grábalo. Ellos hubieran hecho lo mismito. Gracias a Dios no había tecnología en ese tiempo. Pero eso era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban recreando, en lugar de estarse doliendo. Mis hermanos, lo que les está pasando, ¿cómo es posible? Hagamos algo. No, ellos, hasta yo me imagino, nomás les faltó su bolsa de palomitas y su Coca-Cola ahí, estar mirando cómo masacraban a sus hermanos. Debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste, dice, haberte alegrado. Hermano, ellos se alegraban de lo que les estaba pasando. Pongámonos siempre dentro de esa línea de comparación, dentro de esa balanza. Hoy es él, mañana puedo ser yo. Y no nos debe de alegrar lo que le pasa a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y aquí cuando hablo de prójimo hablo de impíos y creyentes, no importa. Todos somos hijos del mismo Padre al final, ante Dios, amén. Y dice que Edom se alegró y además se jactó. O sea, agarró una actitud arrogante. Acuérdense, ¿qué es lo que hace que el hombre se aleje de Dios o no crea en Dios? Orgullo, hermano. El orgullo es lo único que separa al hombre de Dios, que le impide al hombre creer en Dios. El orgullo, eso es todo, el orgullo. Como Edom vivía en esta realidad, alejado de Dios, sin creer en Dios, pues ellos eran orgullosos. Porque en el versículo 13 del contexto del mismo capítulo, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, lo que moras en las hendiduras de las peñas, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Es el orgullo, hermano. Edom tenía mucho orgullo. Mira, hermano, cada que tú mires a una persona, escúchame bien, cada que tú mires o escuches a una persona alegrándose de lo que le pasó a alguien más, estás frente a una persona muy, pero muy orgullosa. Porque lo único que nos hace alegrarnos por las desgracias de los demás es el orgullo. El orgullo. Y hay un orgullo falso que los cristianos erróneamente cometen. O se les enseña debido a una falsa enseñanza. Como eres un hijo de Dios, pues a ti no te va a pasar nada. Caerán 1000 de un lado, 10,000 al otro, y a ti no te llegará. Y agarramos esa actitud de jactancia. Yo por eso, a mí no me pasa, porque yo soy un hijo de Dios. Sí, eso le pasa a los pecadores. Eso le pasa a los... Pero a mí no. Yo soy demasiado bueno. ¿Sí? No, eso le pasa a ellos porque algo hicieron. Yo como no hago nada, yo como estoy bien con Dios, pues a mí no me pasa nada por esa razón. Falsa jactancia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no promete que un hijo de Dios estará exento de las pruebas también. De igual manera. Y el Salmo 91. Entonces, ¿qué me...? Hermano, estamos en este mundo. Y en este mundo vamos a padecer toda clase de persecuciones, de pruebas y de dolor. En este mundo, en esta carne. Las promesas que anuncian los salmos, por ejemplo, o un sinfín de promesas en la Biblia en cuanto a los que ahora somos de Dios, tienen que ver con lo espiritual. Tienen que ver con la seguridad de nuestra salvación. Que pase lo que pase, así nos pase un tráiler por encima, nosotros vamos al cielo porque ahora somos salvos. Tienen un trasfondo espiritual todas esas promesas para nosotros, pero no quiere decir que ya nada nos va a pasar.
que ya ni siquiera un rasguñito. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y el ángel de Jehová campa a nuestro alrededor. Sí, hermano, en un hospital, en 2 camas de un hospital, también se debaten entre la vida y la muerte, un creyente y un no creyente. Y puede que el creyente se va y el no creyente se queda viviendo más tiempo. No hay una garantía, no hay una excepción a esto. Entonces, esa falsa jactancia, hermano, no debe de caracterizarnos. Yo oí otra vez a un falso profeta diciendo que había un grupo de pastores que hablaban muy mal de él y que les había venido el juicio. Inclusive él dijo, y uno de ellos que habló mal de él le había venido el cáncer. Y él dijo, es que se metió con un ungido y por eso le vino el juicio, porque el que se mete conmigo, o sea, imagínate, has oído personas que hablan así, que dicen, todo el que se meta conmigo le viene el juicio. Y se murió porque habló de mí. Hermano, inclusive muchos de ellos se alegran y dicen, a que vean, ven aquel que se murió, es que habló de mí. Gloria a Dios que él, mira, me hizo justicia y yo sin meter las manos. Imagínense, esto nos recuerda mucho lo que pasó allá con David y Saúl, por ejemplo. Saúl fue el enemigo más grande de David. Saúl quería matarlo, ya conocemos las razones, ¿verdad? Y David tuvo motivos de sobra, hermano, hasta para hacer una fiesta de 7 días el día que mataron a Saúl. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Saúl lo perseguía, quería matarlo, y más si David no hubiera sido tan habilidoso, Saúl lo atraviesa con una lanza. ¿Sí? Le erró no sé cuántas veces, no le dio porque pues, David era muy hábil. Pero aún con eso, el día que David y sus soldados se enteran de que el rey Saúl había sido asesinado, él y sus hijos, la Biblia no dice que David se alegró. O que dijo, mira cómo Dios me hizo justicia. Ahí está mi enemigo, ya muerto. No, dice la Biblia que en 2 de Samuel capítulo 1, que él se lamentó, lloró, hizo lamento. Es más, hasta le hizo un canto a Saúl. Un canto en el cual él exaltaba la braveza, la valentía de Saúl, su enemigo. Y nosotros, por otro lado, muchas veces hacemos todo lo contrario. Nos alegramos porque aquel que nos la hizo, pues finalmente pagó por lo que nos hizo. Nunca debemos de pensar así, hermano. Nunca. Así te hayan hecho lo que te hayan hecho. Siempre, Señor, ten compasión, ten misericordia. Al final es mi hermano. Al final, Edom no hizo eso. Edom se jactó en ese momento. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo el profeta. ¿Sí? Ellos se pusieron a favor de los otros en lugar de defenderlos. Amén. Ahora vamos al versículo 13. Dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, dice, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Hermanos, los edomitas no solamente se pusieron a favor del enemigo, ¿sí?, sino que también se aprovecharon cuando las puertas de la ciudad de Israel fueron destruidas, porque acuérdense, lo que resguardaba la ciudad eran unos grandes portones alrededor de la ciudad. Bueno, cuando estas fueron destruidas por el ejército invasor, pues sí, entró el ejército de los caldeos a
sobre Israel, pero también entraron los edomitas detrás de ellos. También entraron a la ciudad. ¿Para qué? Para aprovecharse del botín que los cautivos iban a dejar detrás de ellos. Imagínense, sus hermanos, hermano. Bien dice un dicho muy conocido, ¿verdad? Muy conocido por todos, el que dice, todos quieren hacer leña del árbol caído. Hermano, es muy triste ver cómo hay personas que se aprovechan de la necesidad de otras para sacar ventaja. Y esa es una actitud que Dios abomina, por supuesto. Necesidad sea emocional, sea material o sea espiritual. Es muy triste, hermano, ver o aprovecharnos de la necesidad de alguien más. En lugar de solidarizarnos, ¿no? Y decir, mira, ¿cuál es el problema? Si puedo, te ayudo. Díganme una cosa, hermano. ¿Ustedes creen que esa es una manera correcta de manejar las desgracias de otras personas? Creo yo no, hermano. Nunca saquemos provecho de la necesidad de otras personas para sacar un beneficio para nosotros, sino a la mayor posibilidad que tengamos, pues tendamos la mano. Hay días que se puede, yo lo sé. Hay días que no se puede. Pero al menos, pues si no se puede, no nos aprovechemos de eso, porque pues eso lo está viendo Dios. Y de eso seremos juzgados tú y yo en aquel día, cuando ya el Señor nos llame a cuentas a ti y a mí. Edom, sus hermanos, en lugar de haber hecho lo que debieron de haber hecho, entraron a ver qué estaban dejando. Ahora veamos lo que continúa haciendo. Versículo 14 dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Sabes qué hacían los edomitas? Ante la persecución, cuando Israel y sus habitantes comenzaron a correr para todos lados, por supuesto, la ciudad vecina era Edom, una ciudad llena de rocas y de piedra, pues un lugar ideal para esconderse, ¿no? ¿Sabes lo que hacían ellos? Con sus hermanos. Ellos se paraban en las entradas, en los lugares angostos donde ellos podían pasar corriendo, ¿sí? Y al que pasaba por ahí lo mataban. Sus hermanos. O si no los mataban, iban y los delataban con los invasores. ¡Ey! Allá están dos, mira. Allá están escondidos. A sus hermanos. Por allá se fueron. Aquí estás, te agarré. ¡Sas la lanza! Los mataban. Ni siquiera les sirvieron de apoyo ni de refugio. Sus hermanos estaban siendo perseguidos, masacrados, asesinados, despojados y de todo. Y más sin embargo ellos, en lugar de hacer lo que cualquier hermano hubiera hecho, porque repito, no necesariamente tu hermano en la carne o tu hermano en la fe, ¿sí? Sí, allá afuera hay personas que de pronto, yo sé que si no te ha tocado, a lo mejor te tocará algún día, te vas a tener que ver en la encrucijada de hacer algo por alguien, aún con todos sus riesgos, ¿sí? Aún con todos sus riesgos. Y la gente tiene miedo a eso, ¿no? O si me dan una pedrada, no sé si ya lo dije antes, pero lo vuelvo a decir otra vez. Sí, es que es un riesgo siempre. Es un riesgo. Pero el juicio no anula la misericordia. ¿Amén? No, pero quién sabe qué habrá hecho. Quién sabe en qué pasos ande. O qué clase de persona sea. Sí, pero es tu hermano. Y no adoptemos esa actitud de que porque no es mi hermano, porque está cosechando lo que sembró, porque se lo merecía. No es esa actitud. Es una actitud
de compasión. Y mucho menos si son personas que pasan por desgracias, alegrarnos por lo que les pasa. Porque repito, hoy son ellos, mañana seremos nosotros también. La ayuda que les negamos a ellos, el día de mañana nos la negarán a nosotros también. ¿O no es verdad? Porque nada garantiza debajo del cielo que siempre vamos a estar bien. Hoy estamos bien. Hoy no nos falta nada. Hoy tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos todo. Pero quién sabe el día de mañana. ¿O sí? Tenemos todo asegurado. No, hermano, nada hay seguro debajo del sol. Nada. Hoy son ellos. Quizás mañana seremos nosotros. Hoy los persiguen a ellos. Mañana seremos perseguidos tú y yo también. Cuando venga la persecución sobre nosotros especialmente, desearemos que alguien nos dé cabida, nos dé refugio, nos dé un lugar donde estar a salvos. Vamos a necesitar de alguna manera. Sí, hay un riesgo, yo lo sé, hay un riesgo. Y eso no lo vamos a poder impedir o evitar. Es cómo nosotros estamos resintiendo en nuestro corazón cuando vemos que alguien más está en desgracia. Y mucho menos ahora que hemos aprendido que aunque no son tus hermanos en la fe, son hijos de Adán. Pero que eso nos ayude a ver un poquito con más realidad, ¿verdad? A la gente que está allá afuera. Gente necesitada de Dios. Y si consideramos esto y lo vemos de esta manera, te das cuenta que, pues sí, aunque tú y yo vamos para el cielo y tenemos la bendición de ser hijos de Dios, ellos no la tienen. Y eso nos puede servir a nosotros para cambiar un poquito la actitud hacia los que están allá afuera, los que no tienen a Dios. Tenemos que verlos y debemos de amarlos, no importando quiénes sean. ¿O no dijo Jesús que amemos a nuestros enemigos? ¿Verdad? O nomás a los que nos hacen el bien. No, tenemos que amarlos a todos. Es nuestra actitud. Quizás tengas tú muchas razones, muchos argumentos válidos inclusive, para guardar ciertas actitudes hacia los demás, pero eso no, como vuelvo a repetirlo, eso no anula la misericordia, de la cual tú y yo hemos sido revestidos por Dios. Amén. Entonces estos hombres, en lugar de tenderles la mano y de esconder, vengan, escóndanse acá tengo un espacio, métanse. No, aquí están, miren ellos, aquí están. Señor Caldeo, vengan, aquí están. O si no, pues yo mismo aquí les hago justicia. ¿Qué tipo de hermanos eran? ¿Qué tipo de hermanos eran estos hombres? ¿Qué tipo de hermanos eran? Bueno, vamos a aplicarlo a la vida común. Hay personas, hermano, que dentro de nuestra sociedad trazan una línea de rivalidad con otras personas. Por medio de, pues, los logros, por ejemplo, por medio de las posiciones. Si se dan cuenta, entre comerciantes siempre hay una competencia, ¿verdad? En los trabajos, en las posiciones, siempre hay una competencia. Todos quieren ser mejor que los demás. Ese es el espíritu de Edom, ¿verdad? Que no dejó que Israel, pues, lograse escapar. ¿Por qué? Porque al lograr escapar, él sabía que su enemigo acérrimo iba a permanecer con vida y que la bendición de Dios iba a seguir con ellos. Hacer eso, hermano, no es de cristianos, no es de creyentes. Al contrario, si yo conozco tus debilidades o tus secretos, mi responsabilidad no es delatarte delante de todos y decir, mira, es que no la conocen o no lo conocen, yo les sé cosas. No, es cubrirla lo más que pueda. ¿O no dice la Biblia que debemos de cubrir al desnudo? ¿Verdad? Debemos de hacerlo. ¿Ya? No, yo te cuento mis secretos no para que me los reveles a todo mundo, ¿verdad?
o para que creas que tienes control sobre mi vida por lo que yo te he contado. No, es porque yo confío que tú me vas a dar un buen consejo y me vas a impulsar a seguir adelante y no dejarme aplastar por esas cosas. Al contrario, ánimo, hermano, sígale. Ok, cayó, ok, levántese, vamos adelante. Sí se puede. Ese es el espíritu de un cristiano que de verdad considera y ve a sus semejantes como lo que son sus hermanos, personas hechas a imagen y a semejanza de Dios. En el versículo 15 dice, porque cercano, fíjense bien lo que dice Abías, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y aquí se refiere a Edom, cuando dice, como tú hiciste. ¿Qué hizo Edom con Israel? Bueno, el profeta dice, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Tremendo, ¿eh? Este fue el juicio de Edom. Como tú hiciste, Edom, con tus hermanos, se te hará a ti también. Y dicho y hecho. Al poco tiempo fueron llevados esclavos de igual manera por los caldeos y en poco tiempo fueron exterminados. Y hasta el tiempo presente ya no se habla más de Edom ni de sus descendientes. Desaparecieron de sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Ves qué importancia tiene que nosotros recordemos que todo lo que hagamos o no hagamos va a implicar una consecuencia? Al final, y aquí nos lo está diciendo al final. Amén. Hermano, los actos de traición, que fue lo que Edom hizo con Israel, producen daños irreparables. Amén. Además de que para Dios son una abominación. Acuérdense de Judas. Judas desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque traicionó al Señor. Amén. Nosotros miremos, hermano, la sentencia de Dios para Edom y la podemos ver aquí. Y también para toda clase de deslealtad hacia Dios y hacia nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a ver a nuestros semejantes a partir de hoy? ¿Con la misma indiferencia? ¿Con la misma falta de compasión? ¿La misma falta de misericordia? Bueno, acuérdate, hay un día. Dice Abdías, porque ¿el día de qué? El día de Jehová vendrá. Y todo lo que hiciste se te hará. Amén. Tiene que cambiar eso. Amén. Tiene que cambiar eso en nosotros. Para que aprendamos a ver a los demás como Dios los ve. Pero no son mi familia o no son mis hermanos en la fe. No importa, son creación de Dios.